Ok, bueno, tenemos otro ejemplo y vamos a utilizar los valores del sensor anterior. En esta ocasión no vamos a trabajar con autocalentamiento. Lo que quiero ver es cómo podríamos acoplar un RTD a, pues, el trabajo dentro de un puente para condicionar la señal. Veamos. Para el sensor del ejemplo anterior, se desea obtener una señal de voltaje que sea proporcional a la temperatura medida. Vamos a despreciar el factor de autocalentamiento y hay que diseñar un circuito tipo puente de resistencias y determinar los valores de salida delta D al medir temperaturas entre los rangos de menos 40 a 185 grados Celsius. Considere que se requiere que el puente entre en null cuando estemos midiendo 40 grados. Así que, información relevante en este caso. Estamos utilizando exactamente el mismo sensor. Si es el mismo sensor, significa que tenemos una A0 igual a 0.005 ohms por grado centígrado. Sabemos que cuando estamos a 20 grados, la resistencia base va a ser de 500 ohms a 20 grados centígrados. A partir de aquí es de donde vamos a empezar a trabajar con las mediciones, a partir de ese valor. ¿Qué más? ¿Qué más podemos agregarle aquí? Bueno, me está dando ya un valor de no de voltaje, pero de temperatura para null, temperatura en grados centígrados para null a 40 grados centígrados. Vamos a tener un límite inferior o una temperatura mínima que va a ser igual a menos 40 grados centígrados y una temperatura máxima que va a ser igual a 185 grados centígrados. Con esta información podemos ya empezar a trabajar. Primero vamos a armar nuestra función de salida o la función de la resistencia. La resistencia del sensor, similar a lo que vimos anteriormente, va a ser mi constante, 0.005 ohms por grado Celsius, multiplicado por un delta de temperatura, más 500. Este más 500, ¿qué es lo que me va a indicar entonces? Si sabemos que 500 va a ser cuando estamos trabajando a 20 grados centígrados, eso me forza a que mi delta de temperatura sea referenciado a 20 grados centígrados. Esto es lo que nos está diciendo. Voy a hacer un poco más pequeño todo esto para tener espacio de trabajo. Listo. Vamos a empezar. Lo primero hay que determinar cuál va a ser el comportamiento de la temperatura. O sea, vamos a determinar deltas de temperatura. Delta de temperatura 1, delta de temperatura 2, delta de temperatura 3. No vamos a utilizar un delta de temperatura de valor absoluto porque necesito saber si la temperatura subió o bajó. Entonces, para acomodar esto, va a ser temperatura nueva menos temperatura base. Mi temperatura nueva, mi temperatura nueva va a ser, pues, en la que esté analizando en cada vez, ¿no? Para la de T1 vamos a utilizar los 40 grados, que es donde yo quiero hacer el null. Vamos a tener 40 grados centígrados menos mi temperatura base, 20 grados centígrados. Temperatura 2 la vamos a hacer en el límite inferior, o sea, menos 40 grados centígrados menos 20 grados centígrados. Y mi temperatura 3 lo voy a hacer en el límite superior, 185 grados centígrados menos 20 grados centígrados. Finalmente, vamos a tener los siguientes valores. El delta de temperatura para los 40 grados, 20 grados centígrados. El delta de temperatura para los menos 40 grados, menos 60 grados centígrados. Y mi delta de temperatura para 185 grados va a ser de 165 grados centígrados. Perfecto. Ya que tenemos establecidas cuáles van a ser
mis límites de temperatura, o cuáles van a ser mis valores de temperatura con los que voy a ir trabajando, vamos a determinar no los valores de temperatura, sino los valores de resistencia. Vamos a tener tres valores de resistencia. Un valor de resistencia para el primer delta, otro para el segundo delta y otro para el tercer delta. Esos valores pueden ser calculados como resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3. Ahora podemos aplicarlo con esta ecuación. Para el primero tendríamos 0.005 multiplicado por mi delta de temperatura 1. Mi delta de temperatura 1, 20 grados centígrados, más 500. Para el segundo, 0.005 por un delta de temperatura 2, que corresponde a menos 60 grados centígrados más 500. Finalmente, mi delta de temperatura 3, 0.005 por el delta, que será de 165 grados más 500. Y esto me va a producir tres resistencias distintas. Para la resistencia 1, no es la resistencia 1, pero es la resistencia del RTD, el valor 1, vamos a tener 500.1 ohms. Para mi valor 2 va a ser 499.7 ohms. Para mi resistencia 3 vamos a tener 500.825 ohms. Lo cual hace mucho sentido. ¿Por qué? Aquí vemos que hay un bajón en la temperatura. Ese bajón en la temperatura, vamos a decir que me produce una bajada de la resistencia y es acorde. Listo. Con esto ya tenemos los valores de la resistencia que vamos a utilizar para armar los puentes.